El papel tiene una vida relativamente corta, pues además de sus materiales implicados en su fabricación, existen otros que pueden acelerar su deterioro. Dentro de los daños sufridos en los documentos, encontramos aquellos que están ligados a dos factores. Intrínsecos son aquellos que se encuentran en la propia naturaleza de las materias primas del papel o bien en los componentes que se agregan en su proceso de fabricación. Dentro de ellos están la oxidación y la acidez. Aquí presentamos un documento de tipo historieta que desde 1970 o alrededor de esos años que fue fabricado se conserva hasta el día de hoy y donde podemos observar sus diferentes factores de deterioro, tanto intrínsecos como extrínsecos, pero los factores intrínsecos son más resaltantes, pues si observamos podemos notar que las hojas se tornaron amarillas, además de oscurecerse y perder brillo, como también se volvieron más frágiles o quebradizas, y en caso de las tintas de los dibujos son menos inestables. Las características de deterioro naturales observadas se dieron por dos posibles causas. La primera es la degradación de los ácidos con los cuales fue fabricado el papel, que también vienen acompañados con la decoloración marrón o amarilla. O la segunda causa puede ser por el uso de compuestos como agentes adhesivos de resina de alumbre que generan ácido sulfúrico altamente corrosivo, que estos destruyen las fibras de celulosas en pedazos cada vez más cortos, lo que debilita su materia. Un punto importante que determina el deterioro o el tiempo de vida del papel es su fabricación, pues los documentos realizados en el periodo que comienza en el siglo XII y que termina en la mitad del siglo XIX eran fuertes, duraderos y fabricados con un material más resistente, pues los documentos creados actualmente son fabricados con material de baja calidad, por lo cual su deterioro sería mucho más rápido. Factores extrínsecos. Son todos aquellos factores externos que alteran el medio, ocasionando reacciones mediatas o inmediatas en los documentos. Estos se suelen dividir en físicos, que son los relacionados con el microclima imperante en las áreas donde se conservan los documentos. Químicos, son los que tienen que ver con elementos químicos que permiten la combustión, fermentación, hidrólisis y oxidación de los documentos. Biológicos, se refiere a la presencia de agentes que producen alteraciones en los documentos, insectos, hongos y bacterias. Mecánicos, son las relacionadas con las condiciones de almacenamiento, protección y manipulación de los documentos. En el ejemplo se observa que el documento es un libro de pasta blanda que ha sufrido daños de carácter mecánico. Se observa el deterioro de la encuadernación. El soporte sufrió desgarros y roturas. Se evidencia también cierta humedad y zonas donde se visualiza restos del adhesivo empleado. No presenta costuras. En la zona del cuerpo se hallan páginas que fueron dobladas, algunas desgastadas por la parte de la orilla y muchas otras sueltas y en desorden. Salta a la vista que se utilizó papel offset, que es un papel blanco estándar de los más comunes, ya que es bastante barato de producir. A su vez, las tintas que se utilizaron parecen ser hechas de sustancias químicas sintéticas de mayor duración, puesto que no se observa que haya migración de pigmentos ni oxidación de la misma. En la contracubierta observamos que le pegaron adhesivos plásticos y también observamos desgarros en los bordes. En síntesis podemos decir que muchos de estos daños son producto de una mala manipulación y conservación del documento. Todos los libros tienen sus días contados, no importa cómo los quieran mantener. En este caso, analizaremos una copia de la Sagrada Biblia que data de 1964. Las patologías presentadas en la Biblia son causadas por factores extrínsecos, ambientales y biológicos. Los factores de deterioro encontrado en el objeto son por hongos y cubierto de polvo, que es un imán para la temperatura y humedad. Una pequeña película de unos milímetros puede multiplicar varias veces la humedad contenida dentro, así como retener la temperatura causando la aparición de moho. Antes de la aparición del moho, el libro tendrá olor a humedad. Dicho hongo es producido por alternarias que causan pequeños puntos negros en las hojas del libro, propagándose de forma progresiva al resto, alimentándose de nutrientes de las hojas y reproduciéndose a través de esporas. El contacto con el oxígeno y otros elementos hace que el moho debilite poco a poco su estructura interna, hasta convertirlos en hebras. Otras causas son las polillas, que realizan túneles. Una vez dentro ponen huevos que eclosionan, van comiendo y excretando.
También tenemos Lepisma sacharina, que requiere de humedad superior al 50% para sobrevivir. Este insecto actúa raspando el papel hasta producir una perforación. Cuando este daño se incrementa, se produce un agujero característico con bordes irregulares. Y tenemos un ejemplar en la foto.